El Mundial de Qatar 2022 pasó, y como todos saben, Argentina es el mejor equipo de la galaxia y el universo entero. En estos momentos no hay ningún otro país de este planeta que pueda juntar 11 personas y hacerlos jugar mejor que los nuestros. Ahora, en serio y saliendo de la terminada, Argentina se consagró campeón por tercera vez en su historia. Esto no debería extrañar a nadie, ya que la albiceleste es una de las selecciones que más veces participó en la Copa del Mundo y además también de las mejor rankeadas a nivel histórico, ocupando la cuarta posición en ambas listas. Pero seguro vos, pibito que te chupa un huevo a la historia, o vos también, el que ve fútbol cada 4 años, seguro no tenés ni idea de cómo le fue a la selección a lo largo de sus 18 participaciones. Por eso, y porque soy un pibe muy distinto, y también porque quiero revivir este canal de verga que tengo, he decidido agarrar la pala, desempolvar un par de libros y relatarte en este video cómo le fue a la Argentina en todos los mundiales que participó. Luego de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, en los que Uruguay le ganaría a la Argentina la medalla dorada de fútbol, la FIFA decidiría realizar su primer torneo mundial en el país ganador. Al ser la ganadora de la medalla plateada, Argentina sería invitada al torneo y de hecho casi que sería coorganizadora del mismo. Conformaría el grupo 1, el único de 4 equipos en el torneo, junto con Francia, México y Chile. El debut sería ante los europeos, venciendo por 1-0 con gol de Luis Monti. El partido estaría marcado por el juego brusco del conjunto albiceleste, así como también la clara mano negra en su favor, en donde el árbitro terminaría el partido 6 minutos antes de los 90 reglamentarios y cortando una clara jugada de peligro francesa, por Dios, y se quejan de que robamos hoy. 4 días más tarde le tocaría chocar contra el conjunto mexicano, siendo así el inicio de la histórica paternidad de los gauchos por sobre los aztecas. El score final 6-3, en favor obviamente de la Argentina, con hat-trick de Guillermo Stabile, quien a la postre sería el goleador del torneo, 2 de Sumelsú y otro tanto de Pancho Garallo. Dato curioso con Stabile, en el torneo hizo 8 goles. A día de hoy es el argentino que más goles hizo en un solo mundial, y de hecho fue el único que jugó para Argentina. Por último vendría el choque ante los hermanos trasandinos de Chile, en donde se definía quién avanzaba a semifinales. El partido fue áspero, con 3 goles en menos de 20 minutos, pero finalmente se lo llevaría el conjunto argentino obteniendo el ansiado pase a la siguiente ronda. Ya en dicha fase, Argentina chocaría contra los sorpresivos Estados Unidos, quien no pudo hacer mucho para frenar el seleccionado nacional, arrollando al equipo del tío Sam por 6-1, con doletes de Peuchele y Stabile, y otros 2 tantos del Conejo Scopelli y Luis Monti. Finalmente la albiceleste se mediría ante el conjunto anfitrión, reviviendo lo vivido 2 años atrás en Ámsterdam, y tal como en aquel certamen, el equipo charrúa vencería a su par rioplatense. Argentina vencía 2-1 en el entretiempo con goles de Peuchele y Stabile, pero la celeste reaccionaría en el segundo tiempo y revertiría el resultado, dejando un saldo de 4-2, marcando la primera gran pechada de la selección en tanto a Copas del Mundo. Sin embargo, parece ser que dicha arrugada tiene una explicación, puesto que al llegar al vestuario, los jugadores de la selección serían apretados por militares con bayonetas, quien claramente no estaban ahí para custodiarlos. Tampoco hay que dejar pasar por alto el hecho de que el partido se jugó con 2 pelotas distintas, una por tiempo. En el primero se jugaría con el esférico argentino, mientras que en el segundo con el yoruba, lo cual puede llegar a explicar por qué se dio vuelta el resultado en el segundo tiempo. Otro dato no menor es que en ese segundo tiempo el jugador Héctor Castro golpearía en las costillas al golero argentino Juan Botazo, lo que aparentemente lo habría lesionado. Pero como en ese entonces no existían los cambios, el cancerbero de Argentino de Quilmes tendría que aguantarse. Lo curioso, Héctor Castro era apodado el Manco Divino, ya que a los 12 años se había cortado la mano con una sierra eléctrica, por lo que podríamos decir que más que un puñetazo le dio un muñonazo. 4 años después, la albiceleste volvería a la carga en una nueva edición del torneo organizado por la FIFA. Esta sería la participación más fugaz de la selección albiceleste, ya que solo disputó un partido. Esto se debió a la poca cantidad de participantes, solamente 10 equipos. El formato cambió a una eliminación directa a partido único, empezando desde los octavos de final. La Argentina presentó un plantel lleno de jugadores amateurs, debido a que por aquel entonces el fútbol argentino estaba dividido en 2 asociaciones: la Liga Argentina de Fútbol, en donde se encontraban los 5 grandes, así como otros equipos tradicionales de primera, y la Asociación Argentina de Fútbol, amateurs y profesionales, sí, así de largo era el nombre, que era la reconocida por la FIFA, es decir, la AFA.
Debido a que la liga no cedió a sus jugadores, en donde se encontraban las grandes figuras del momento, la asociación se tuvo que conformar con un plantel integrado por jugadores de Docksud, Sportivo Barracas, Estudiantil Porteño, Unión de Santa Fe, entre otros equipos poronga, con todo el respeto del mundo para los hinchas de esos equipos si es que los hay. La murga que llevó la Argentina caería por 3-2 contra Suecia, diciendo hola y adiós al certamen, que a posteriori ganaría la selección anfitriona bajo presiones del mismísimo Benito Mussolini. Curiosamente, en aquel seleccionado azzurro se destacaban Enrique Guaita, Raimundo Orsi y Luis Monti, 3 argentinos nacionalizados italianos. Es más, Monti, como ya lo había dicho, formó parte del plantel subcampeón en la anterior edición, y años después declararía: en Uruguay me querían matar si ganaba, y en Italia 4 años más tarde si perdía. Se dice que la caída de la selección habría sido uno de los motivos para que la liga y la asociación se fusionaran a fines de ese año, formando la actual AFA. Esta sería la primera vez que Argentina no disputaría una edición de la Copa del Mundo. Los motivos al parecer fueron varios. El descontento iniciaría al no haber sido elegida como la sede del torneo, ya que en una visita del presidente de la FIFA, Jules Rimet, este habría insinuado que Argentina tenía todos los papeles para ser la futura sede. Sin embargo, en 1937 Francia sería elegida a pesar de que la FIFA había establecido que la organización se intercalaría entre un país americano y uno europeo. Debido a esto, la AFA se bajaría del certamen, al igual que el resto de seleccionados americanos, quienes decidieron apoyar el boicot al torneo, en venganza por lo hecho por los europeos en 1930. Sin embargo, la historia no termina acá, porque cagándose en sus padres, Argentina se retractaría y a fines del mismo año le pediría a la FIFA volverlo a sumar a la Copa, con la única condición de no disputar una fase clasificatoria, sí, para nada exigentes. Si bien el ente madre le daría el visto bueno a este capricho, al final no se haría disputar una clasificatoria contra Cuba por el cupo. Debido a esto, los clubes de primera división le exigirían no presentarse a la AFA, y esta así lo hizo. De igual manera, Brasil tampoco apoyaría el boicot en vistas de organizar el Mundial de 1942, que bueno, al final no se haría. Es una verdadera pena que Argentina no jugase aquella edición, ya que estaba viviendo de los mejores años de su fútbol. De hecho, cuando la FIFA aceptó las condiciones de la AFA para participar, la asociación había mandado a Emerico Hirschl, entrenador húngaro multicampeón con River entre 1936 y 1937, a preparar una selección que compitiera en el torneo. Entre uno de los muñequitos que se encontraban allí podemos destacar a Antonio Sastre, Vicente Capote de la Mata, José Manuel El Charro Moreno, que era considerado como el mejor jugador del mundo en la década de los 40, Carlos Peuchele, Bernabé Ferreira, José María Minella, Ernesto Lazzati, Adolfo Pedernera, Alberto Sosaya, Roberto Cherro, Enrique El Chueco García o Enrique Guaita, quien había sido campeón con Italia 4 años antes. Realmente era un Dream Team el equipo albiceleste y uno de los más grandes candidatos a llevarse la copa, pero tristemente se quedaría sin disputar esta ni en ninguna de las siguientes ediciones. Pegamos un buen salto hasta 1950, ya que las ediciones de 1942 y 46 fueron canceladas debido a... bueno, el mundo estaba ocupado en otras cosas. La Caprichosa volvería a rodar en 1950, y encima ahora acá al lado, en Brasil. Sin embargo, y para variar, Argentina daría la nota ausentándose una vez más por elección propia. ¿Y ahora por qué? Se debe estar preguntando. Esta vez fue debido a que la AFA y la CBF se encontraban enfrentadas. Resulta que un año antes, en 1949, Brasil había organizado la Copa América, en ese entonces llamada Campeonato Sudamericano. La celeste y blanca venía de ser tricampeona de dicho certamen, habiendo ganado las ediciones de 45, 46 y 47. Sin embargo, para la siguiente edición, el fútbol argentino sufriría un enorme cambio, ya que futbolistas agremiados, el sindicato creado en 1944, había llamado a una huelga en abril del 48, que se convertiría en la primer huelga que le harían al peronismo, y para colmo, una de las más largas. Esta huelga tuvo como consecuencias el exilio de muchos jugadores de renombre, tales como Alfredo Di Stéfano, Adolfo Pedernera, Néstor Pipo Rossi, entre otros. El problema radicaba en que fueron a jugar a la Di Mayor de Colombia, liga no reconocida por la FIFA y por lo tanto no podían jugar en la selección, que además no solía convocar jugadores internacionales. Debido a esto, Argentina no se presentó en la Copa del 49, lo cual fue tomado como un insulto para la CBF. Esta le dio la orden a su
sus clubes afiliados de no participar de ningún partido amistoso con equipos argentinos, razón por la cual la AFA decidió no participar tampoco del Mundial, que se realizaría al siguiente año. También está como factor de esta ruptura el quilombo que fue la final de la Copa América del 46, justamente entre Argentina y Brasil en el Monumental. Sin embargo, la gota que derramaría el vaso sería la no participación argentina de la Copa América en Brasil. El caso de este mundial es bastante particular y podríamos considerarlo una especie de continuación del anterior. En síntesis, luego del éxodo de jugadores a otras ligas, Argentina decidió casi que aislarse del mundo futbolístico debido a que consideraba que sus máximas figuras se habían ido al exterior, aunque muchas seguían en el fútbol argentino, y no quería pasar papelones internacionalmente. Por esto, la AFA tampoco participaría del Campeonato Sudamericano del 53 y mucho menos del Mundial del 54. Aunque eso sí, Valentín Suárez, presidente de la AFA, envió a Guillermo Stabile, quien en ese entonces era el técnico de la selección, a observar el torneo y ver cómo la selección podría perfilarse para el Mundial del 58, en el que finalmente iba a retornar. Tras su viaje, Stabile diría que si Argentina hubiera concurrido, habría tenido una actuación destacada. Además, hay que sumarle a la no presencia argentina la crisis que vivía en ese año el peronismo, donde se dice que el propio Pocho presionaría a Valentín Suárez de no participar, ya que en caso de que la selección sufriera una dura derrota, podría llegar a haber un levantamiento en su contra. Sí, a ese punto estamos enfermos por el fútbol. Y finalmente, tras 24 largos años, Argentina volvería a una Copa del Mundo. Aunque, sabiendo lo que iba a pasar al final, casi que hubiera sido mejor ni volver. Argentina se clasificó como primera en el grupo 2 de las eliminatorias sudamericanas, el cual compartía con Bolivia y Chile. Ganó 3 partidos y solo cayó en su habitual visita al Hernando Siles de La Paz. Finalmente clasificados, Argentina iba a poder demostrar que tenía el mejor fútbol del mundo de una buena vez. Pero, la realidad es que luego de 2 décadas de gloria, el fútbol argentino comenzaba a estancarse. Las grandes figuras del 40 ya eran muy grandes, tales como La Bruna con 39 años, Infante con 33, Pipo Rossi también con 33 o Carrizo con 32. Para colmo, la organización del viaje fue un desastre total. No tenían lugar de entrenamiento y solo llevaron un juego de camisetas, por lo que al jugar el primer partido ante Alemania Federal tuvieron que pedir prestadas unas camisetas suplentes al Malmo. Hablando de sus rivales, Argentina formaba parte del grupo 1, con la ya mencionada Alemania Federal, Irlanda del Norte y Checoslovaquia. Cayeron en el debut ante los germanos por 3-1. Sin embargo, se repondrían en el segundo match, al vencer a los irlandeses por el mismo marcador. La albiceleste se jugaba la permanencia en el torneo en el último partido ante los checoslovacos, quienes hasta ese entonces solo habían logrado un punto ante Alemania. Pero lo que pasaría sería una catástrofe total. Argentina caería por un lapidario 6-1, quedando eliminada. Esta pronta eliminación fue recordada como el desastre de Suecia o el desastre de Suecia 58 y tendría graves consecuencias para el fútbol argentino, como la postergación de la Copa Suecia, una copa nacional que se estaba jugando en el país y terminaría casi 3 años después, la renuncia de Guillermo Stabile a la dirección técnica, así como de varios jugadores. La albiceleste terminaría como 13º entre 16 participantes. Al volver al país, los jugadores serían recibidos a monedazos, ya que los medios gráficos los habían tratado de vendepatrias, cuando la realidad es que no cobraron ni un peso partido al medio. Tras 12 años, la Copa volvía a Sudamérica y Argentina era la mayor candidata para albergar el torneo. Sin embargo, por distintos factores, entre los que se encuentran el quilombo que era el país a nivel social y económico, la inoperancia de la AFA y en específico de su presidente Raúl Colombo, y sobre todo la viveza de los dirigentes chilenos, el país trasandino se terminaría llevando la sede. Pese a esto, la asociación decidió no bajarse del torneo y dar la cara en el mismo para revertir la mala actuación en la anterior edición.
competición. Al estar clasificados por defecto Chile por ser anfitrión y Brasil por ser campeón vigente, la Conmebol decidió dividir a 6 de los 7 equipos restantes en 3 grupos y hacerlos jugar una serie ida y vuelta para ver quién clasificaba. A la celeste y blanca le tocó enfrentarse a Ecuador, selección aún muy inexperta, venciendo en el partido de ida en Guayaquil con un marcador de 3-6 y luego en Buenos Aires por 5-0, logrando un global de 11-3 y clasificando sin mayores problemas. Metiéndonos de una vez en el torneo, Argentina compartía el grupo 4 con Inglaterra, Hungría y Bulgaria. Los dirigidos por el Toto Lorenzo, quien había sido elegido para el cargo solo 4 meses antes del arranque de la Copa y que no era tan querido por el plantel ya que se les ponía a hablar en italiano de la nada, hicieron una participación igual que en el 58, solo que sin pasar tanta vergüenza. Debutó con victoria ante Bulgaria con un solitario gol de Facundo. Sí, ese es el apellido. Tras esto le tocó enfrentarse ante Inglaterra por primera vez en la Copa del Mundo. A pesar del debut fallido de los Lions, sacaron chapa y vencieron 3-1 con goles de Flowers, Bobby Charlton y Jimmy Graves, mientras que para Argentina marcó el Nene Sanfilippo. Con su clasificación comprometida, el albiceleste salió a matar o morir contra Hungría, líder de grupo que ya se encontraba en los cuartos. Tristemente, el partido acabó en un anodino empate sin goles, al igual que el encuentro de Bulgaria e Inglaterra, clasificando este último por diferencia de gol. Así concluyó la participación argentina, siendo el 10º equipo de un torneo de 16 participantes. Tras la infeliz experiencia en Chile, Argentina afrontaba una nueva eliminatoria mundialista con otra cara. Y es que 2 años antes del mundial, la CBF había organizado un torneo en conmemoración a sus 50 años de existencia. Al haber sanado las rencillas del pasado, el seleccionado argentino sería invitado junto con Inglaterra y la Portugal de Eusebio. Sorprendentemente, la albiceleste levantaría el trofeo tras vencer en todos sus encuentros, incluyendo una goleada a la selección de Pelé, bicampeona del mundo, por 3-0 en el Pacaembu. Digo sorprendentemente ya que el equipo había sido armado de manera totalmente improvisada al mando del mítico José María Minella, quien había ganado de todo a la cabeza de River en la década del 50. Con esta actitud renovada, Argentina afrontó las eliminatorias donde barrió con Bolivia y Paraguay en el grupo 3, empatando solo ante los guaraníes en Asunción. Sin embargo, no todo podía ser felicidad y la AFA decidió limpiar a Minella tras la clasificación, poniendo a Subeldía en su lugar. Pero, el aún no multicampeón con el Pincha se bajó del barco un mes antes de la Copa viéndose la que se venía, obligando a la AFA a asignar al Toto Lorenzo otra vez como el líder del seleccionado. A pesar del vaticinio del mismo, diciendo que buen resultado sería no perder, los gauchos harían un buen papel en el torneo. Se colocaron en el grupo 2 junto con Alemania Federal, Suiza y España. El debut sería con victoria por 2-1 contra los ibéricos, con doblete de Luis Ártime. En la segunda fecha se midió ante Alemania, candidata a llevarse el título, y en un partido bastante ajustado el marcador terminó en 0. Cerraría entonces el grupo ante la ya eliminada Suiza, teniendo que ganar para no depender del resultado entre españoles y alemanes. Por suerte, un gol de Ártime y otro del Ronconega le darían la clasificación al conjunto albiceleste, siendo esta ya la mejor participación argentina desde 1930, pero no todo podía ser un camino de rosas, puesto que debido a la goleada alemana en la primera fecha, Argentina terminaría segundo, debiéndose enfrentar ante la local y favorita a llevarse el título, Inglaterra. En los días previos al partido, la prensa británica se la pasó hablando del juego brusco en los sudamericanos, y se dice que debido a esto, el árbitro alemán Rudolf Kreitlen se vio bastante condicionado para el encuentro. Esto, como muchos deben saber, se vio reflejado en la famosa expulsión de Ratín, el capitán del equipo, el cual fue echado por supuestamente putear al árbitro cuando en realidad solo le preguntó por qué había cobrado una falta. Como el árbitro no hablaba castellano y Ratín ni en pedo sabía inglés o alemán, interpretó que lo había insultado y lo obligó a irse, ya que hasta ese entonces no existían las tarjetas rojas ni amarillas. Según se dice, después de esto, el mediocampista de Boca se sentó en la alfombra real, aunque no hay ningún tipo de archivo fotográfico de dicho acto. A diferencia de cuando se dice que sacó un banderín del córner que tenía la Union Jack, que sí se ve. Como se imaginarán, la expulsión del capitán afectó fuertemente los ánimos del equipo sudamericano, que encerrados en el arco de Roma terminaron cayendo por un gol de Hurst a los 78 minutos. A pesar de la dolorosa eliminación, el equipo sería bien recibido a su vuelta, ya que vieron su pronta salida como una injusticia. De esta manera, Argentina quedó quinta, siendo su mejor posición post-Uruguay 1930.
Y ahora sí, vamos al que yo pienso es el mayor fracaso de Argentina en tanto a mundiales. Como ya lo dije, Argentina no participó en 3 ediciones, la del 38, la del 50 y la del 54. Sin embargo, en todas esas ediciones, la no participación de Argentina se debió a abstenciones de la propia Argentina, por diversos motivos. En cambio, México 70 representa la primera y hasta ahora única edición en la que Argentina no clasificó a un mundial. Este bochorno comienza 6 años antes del mundial, más concretamente en la ciudad de Tokio, donde se celebró el 34º Congreso de la FIFA, donde se elegiría la sede del mundial correspondiente al año 1970. Debido a la rotación continental, ahora sí le daban bola a esto, el mundial de dicho año debería ser celebrado en América, y los dos proyectos que llegaron a votación eran una vez más el de Argentina, que por cuarta vez se presentaba como candidato a ser el anfitrión, ya que además del intento en el 38 y el 62, también se había postulado en el cancelado mundial del 42, y por otro lado estaba México, que por primera vez se candidateaba a organizar la Copa del Mundo. Y como se imaginarán por el separador del video y porque este mundial pasó hace 52 años, los norteamericanos ganaron incluso a pesar de organizar también los Juegos Olímpicos del año 68. Los motivos más que nada fueron el faraónico proyecto del Estadio Azteca, el cual estaba en construcción, así como también la estabilidad social y económica que vivía el país azteca en comparación a la siempre enquilombada Argentina. Moviéndonos ahora al año 69, la selección compartía grupo de eliminatorias junto con Perú y Bolivia. Si bien a priori Argentina era la favorita a clasificar, se llevaría un golpazo en la primera fecha al caer goleado en La Paz por 3-1. Pero eso dentro de todo era común. Ahora, lo que nadie se esperaba era lo ocurrido en la segunda fecha, cuando visitó Lima y también caería pero por un solitario gol. La clasificación se complicaría de gran manera, pero por suerte en las 2 fechas siguientes tanto Bolivia como Perú se repartirían puntos entre ellos, dejando a Argentina última pero con chances. Además, le tocaba definir los últimos 2 partidos de local y debido a esto decidió disputar los encuentros en la Bombonera en vez del Monumental y el viejo Gasómetro, que eran sus estadios habituales. En la revancha ante Bolivia el equipo jugó realmente muy mal, pero a puro huevo y con un penal al minuto 62 logró rescatar los 2 puntos que le daban vida. Finalmente le tocó cerrar la clasificación ante Perú, totalmente obligado a ganar para llevar la definición a un desempate. El partido fue duro y peleado, y se definiría recién en los últimos minutos del partido. Cachito Ramírez pondría el 1-0 para Perú a los 70 minutos, ante una tónica Bombonera que veía cómo las esperanzas se iban poco a poco. 10 minutos después, Abrech empataba, pero poco duró, ya que una vez más Ramírez marcaba para los incaicos. El empate de Rendo a los 89 no bastó, y por primera vez la Argentina no disputaría un mundial en una de las más tristes jornadas del fútbol argentino. Debido al estrepitoso fracaso del anterior mundial, que para colmo ganaría Brasil, el seleccionado albiceleste encaró de manera más seria la Copa de 74. Para empezar, se eligió con tiempo a un técnico que pueda conformar un equipo, siendo el elegido el mítico Enrique Omar Sívori. El cabezón fue el primero en convocar jugadores que no jugaban en el país, algo que hasta ese entonces era mal visto. De hecho, él había sido víctima de esto, ya que luego de su partida del país en 1957, nunca más sería convocado para la selección, a pesar de ser considerado el mejor jugador del mundo en su momento. Como sea, Argentina integró el grupo 2 de las eliminatorias Conmebol junto con Bolivia y Paraguay, los mismos equipos que en las eliminatorias del 66. Arrancaría con una goleada ante Bolivia en la Bombonera, demostrando desde un inicio la diferencia entre estas eliminatorias y la anterior. Luego de esto viajó a Asunción para empatar a 1 contra Paraguay. En la tercera fecha ocurrió algo realmente increíble y una de las historias más conocidas de la selección, a tal punto de que me da ganas de hacerle un video solo a esto. La selección fantasma. En resumidas cuentas, para preparar el equipo para la altura de La Paz y no pasar vergüenza como siempre, se decidió llevar aparte del plantel a La Quiaca, ciudad jujeña con una altura similar a la capital altiplánica, aunque bueno, a fin de cuentas terminarían llegando a Tilcara. El tema es que debido a la pobre organización de AFA, no cubrieron los gastos del viaje, dejando a los jugadores totalmente a la deriva y sin forma de volver. ¿Cuál fue la solución? Jugar partidos contra equipos locales por plata para pagarse el viaje de vuelta. Entre algunos jugadores que estuvieron en dicho periplo se encontraban los futuros campeones del mundo Mario Kempes y el Pato Filiol. Por suerte, el aclimatamiento sirvió, ya que Argentina venció a Bolivia por 1-0 de manera histórica. Cerraría el grupo en una victoria contra Paraguay por 3 tantos contra 1, volviendo de esta manera a la Copa del Mundo.
Sin embargo, no todo iba a ser bueno, ya que antes de la disputa del torneo, Sívori decidió renunciar debido a presiones de algunos dirigentes de la AFA. Para reemplazarlo, se colocó un tridente técnico conformado por Víctor Rodríguez, José Baraca y Vladislao Cap como cabecilla. Ya adentro en la Copa, Argentina integró el grupo D junto con Polonia, que era la medallista olímpica de Múnich 72, la vigente subcampeona Italia y la débil Haití. El debut sería ante los polacos, en donde se vio una gran diferencia física y táctica entre ambos equipos. Polonia se llevaría el encuentro por 3-2, complicando una vez más la clasificación argentina. El segundo encuentro sería ante Italia, que había vencido cómodamente a Haití en su primer choque. Si bien hubo una mejoría en comparación con el primer partido, la albiceleste no le alcanzó para obtener el resultado que le daba tranquilidad y empató en un aguerrido encuentro con la Azzurra. La tercera fecha sería la más controvertida de todas, ya que la selección se jugaba la clasificación contra Haití. El problema no era la selección caribeña en sí, sino que dependía de que Polonia venciera a los italianos para avanzar. Para asegurarse de que eso pasara, dirigentes de la AFA, periodistas e incluso jugadores arreglaron darle una coima a los polacos para que vencieran en su encuentro, aunque si sirve de justificación, los italianos intentaron hacer lo mismo en busca de un empate. Los resultados se dieron como se querían. Argentina goleó 4-1 a los haitianos, mientras que Polonia le ganó con un poco de suspenso a Italia por 2-1. De esta manera Argentina clasificó como segundo de grupo a la segunda fase, compartiendo el grupo A junto con los Países Bajos de la Naranja Mecánica, comandada por Cruyff, el campeón defensor Brasil, pero sin Pelé, y la sorprendente Alemania Democrática, que había vencido la local Alemania Federal en la primera fase. El primer partido sería contra la futura subcampeona Países Bajos, donde la selección caería en la realidad una vez más y se vería totalmente superado, cayendo por 4-0 con 2 goles del propio Cruyff. Ya con medio pie afuera del torneo, ahora el turno era de los brasileros, en la primera edición del Superclásico de América en mundiales. El marcador final sería 2-1 a favor del Scratch, con goles de Rivelino y Jairzinho, mientras que para la albiceleste había empatado momentáneamente Miguel Ángel Briantisi. Finalmente, la participación argentina concluiría ante Alemania Oriental, en un partido donde lo único en juego era ver quién era más malo, ya que ambos teams habían perdido sus 2 partidos previos. Para colmo, el marcador sería un aburrido 1-1, decidido en tan solo 20 minutos de partido. Argentina terminaría último de grupo por diferencia de gol, quedando novena en el mundial. Y bueno gente, hasta acá dejamos el video por momento. En el próximo video voy a intentar abarcar todos los mundiales que quedan, los 3 títulos de Argentina, así que nada, el próximo mundial de hecho empieza con el mundial 78, así que ya vamos a tener el primer título de la Argentina. Pero bueno, voy a ver qué tal, porque sacando cuentas me di cuenta que los mundiales que me quedan son bastantes, así que quizás hay una tercera parte, no lo sé. Veré en el próximo video dependiendo de qué tan largo me queda. En fin, hasta acá este video, esperen pronto la segunda parte y felices 3 meses de campeones del mundo. Un besazo.